Hechos de los Apóstoles, nosotros habíamos visto ya casi todo. Lo que yo traté de hacer es que a ustedes les quede más o menos en líneas generales de qué trata Hechos. O sea, los temas que vimos, primero los elementos de la comunidad cristiana, los distintas pentecosteses, lo que vimos la semana pasada de las características propias, ¿no?, de la oración. Realmente vieron que fue como una lectura transversal. Si ustedes agarran los textos, es como que hay una transversalidad, la desaparición de la persona. No es la persona la que importa en hechos, sino que es el espíritu que inspira y es la palabra que se transmite, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos centrales de Hechos de los Apóstoles. No podemos decir que terminamos de ver Hechos si no mencionamos a Pablo. O sea, hoy sí o sí Pablo tiene que ser, porque Pablo es la última parte. Nosotros a partir del capítulo 9 vamos a ver qué es lo que se llama vulgarmente la conversión de San Pablo, que vamos a ver que no es tal. Empieza hasta el último de los capítulos, que es el 28, toda la historia relacionada a la misión paulina, que no solo fue él, sino todos los que estuvieron involucrados en él, que si Dios quiere eso lo veremos cuando nos reencontremos en septiembre, cuando hagamos el Evangelio según San Pablo, ¿no? Para pensar la fe transmitida. A mí me encanta porque el otro día, leyendo uno de los textos que estaba preparando para la charla de la radio, encontré un texto muy lindo y el padre que escribía, que era un padre biblista, decía: no nos olvidemos que San Pablo fue también la fuente donde bebieron estos evangelistas. O sea, los evangelistas, además de contar la experiencia de Cristo, también fueron a las fuentes paulinas, porque acuérdense que las fuentes paulinas existen desde la década del 50, mientras que los evangelios empezaron a aparecer casi en la década del 80. Entonces, trabajar Pablo es trabajar la fuente más la primera, ¿no? La inmediata, esa inmediatez de la misión. Así que bueno, yo para empezar hoy traje la oración, ya que era el último día, la oración oficial del año de la misericordia, que me parece tan linda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es la oración oficial. La pueden encontrar
varios lugares, por ejemplo, atrás de todo de Misericordiae Vultus, o es el motu propio que el Papa sacó para iniciar el año de la misericordia. Al final está, y si no, piden oración oficial del año de la misericordia y lo reza el mundo entero. Así que durante todo el año se está rezando permanentemente. Bueno, fíjense que nosotros nos propusimos en este segundo encuentro, me acuerdo que el taller, que nunca lo repetimos de nuevo, se llamaba Misioneros de la Misericordia. ¿Y nosotros por qué no? Y lo que quisimos ver a través de Hechos de los Apóstoles, esta comunidad viva, esta comunidad abierta, esta comunidad orante, la comunidad receptora, la comunidad que se forma y se informa, ¿no? Que se conoce, que se edifica desde la solidez de la Eucaristía, de Cristo, de la presencia de Cristo en su palabra, en sus sacramentos, cómo esa comunidad hace que nosotros podamos ser misioneros de la misericordia. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Pablo, a pesar de que cuando uno lee las cartas de él, a veces faltan un poquito. La misericordia hay que buscarla con lupa. Pero era también entender cómo se escribía en ese momento, cómo se escribía en el siglo I. Yo que tuve que leer en la universidad, me acuerdo que nos hicieron estudiar a personas judías que tuvieron una misma, digamos, un mismo desempeño formativo desde lo religioso y lo filosófico, y es exactamente la misma línea de escritura. Era esa línea de escritura de exhortar, de advertir. Eran momentos muy importantes para poner bien en claro qué era qué es lo que está cómo tenían que ser las bases de la iglesia que nacía, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy. Que por eso Fernando se fue. Ah, sí, porque sale en la... Claro, pero qué raro. Pero es la primera vez que pasa. Alguien que no sabe está haciendo. Vamos a ver hoy 3 capítulos. Antes de ponernos a charlar, ya que somos poquitos, quiero mostrarles a ustedes 3 capítulos que son centrales en lo que yo les refería a la figura de San Pablo. El capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. ¿Qué pasa? Tanto el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26 nos va a hablar de un detalle, que fue de su experiencia en el camino de Damasco. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de novedoso si los 3 nos cuentan lo mismo? Vamos a ver que los 3 están contados de una manera distinta. Uno está contado por alguien que cuenta lo que le pasó a Pablo, ¿no? Lo que se llamaría biográfico, ¿no? Cuando un tercero cuenta la historia de otro, que no tiene relación con él, ¿no? Así que esto le pasó a Pablo. El segundo es Pablo que lo cuenta en el capítulo 22. Pablo mismo cuenta lo que le ocurrió en Damasco. Pero el tercero, Pablo lo cuenta y tiene, cuando lo cuenta, un final catequético. Son las 3 maneras de contar la experiencia de Dios. Perdón, ¿la primera cuál fue? En el 9. El capítulo 9. Tercero. Biográfico, Ya. un tercero que cuenta lo que. ¿Entienden? Y es fantástico porque Lucas no escatima poner los 3, porque es a lo que Lucas nos estuvo llevando a lo largo de todo su evangelio y los hechos. A eso, a ponernos a pensar nosotros, ¿cómo contamos nuestra experiencia de Dios? ¿Cómo la contamos? ¿La referimos por algo que le pasó a alguien? ¿La contamos como si nosotros fuéramos agentes raros y externos a nosotros mismos? Porque no llegamos a hacer una síntesis con nuestra vida. Cuando la contamos, la transmitimos como una información, como algo que pasó. O la última, en donde Pablo le va a agregar algo más, donde Pablo va a contar lo que le pasó con lo que le pasó.
Y ahí por eso se hace catequética, se hace eco, se hace corazón y vida, se hace síntesis. Entonces eso es lo que nos pregunta Lucas. Porque cuando nosotros estamos hablando de si somos misioneros de la misericordia, y por qué no, también podemos estar en estas tres posiciones, ¿no? Contando lo que es la misericordia y hablando de ella, sacándola de un texto y hablando con conceptos, ¿no? Relacionándola simplemente con conceptos, de manera conceptual, digamos, definiéndola. También podemos contar en un momento de haber vivido un acto de misericordia en nuestra vida, pero por último podemos hacer, salir el corazón afuera y decir, esto que me pasó me cambió mi existencia. ¿Es claro a dónde apunto? Entonces, me parecía importante terminar hoy con estos tres momentos importantísimos para que nosotros después pudiéramos compartir un poquito, a ver cómo vivimos esto, todo el conjunto, ¿no? Porque la gran mayoría de ustedes creo que hizo también Lucas, hizo las parábolas de la misericordia, y este encuentro con la comunidad que vive la misericordia como una realidad y que es imagen de esa misericordia en donde estemos, ¿no? Fíjense en el capítulo 9, del versículo 1, vamos a leer nada más unos versículos, no vamos a leer toda la conversión de Pablo, sino un pedacito, y yo les voy a explicar algo, porque algunos de ustedes nunca escucharon hablar de Pablo, solamente lo tienen como alguien que escribió cosas muy famosas y una figura muy importante, pero leemos y les cuento un poquitito nada más en 2 palabras que Saulo, en el versículo 1, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara tanto hombres como mujeres. Iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Vamos a dejar ahí. Palabra de Dios. ¿Quién era Pablo en 2 frases? Pablo era, yo el otro día les contaba un poquito cuando les decía que Lucas tenía el poder de esta síntesis del mundo griego y del mundo judío, ¿no? Bueno, Pablo era en él mismo la síntesis caminando, porque era un ciudadano romano, judío, de los pocos ciudadanos romanos judíos que podía llegar a ver. Su padre había comprado la ciudadanía en Tarso, era un comerciante muy poderoso, entonces en algún momento había podido comprarla y por ende él, nacido de un ciudadano, era ciudadano automáticamente. Crecido en Tarso, en un medio completamente griego, con una mentalidad completamente universalista y amplia, se va de joven a seguir sus estudios farisaicos o judíos a Jerusalén. Un judío muy observante, ya que en Tarso mismo hacía la escuela, lo que se denomina hoy día para los judíos la escuela dominical, que es por lo general todos los que tenemos familia judía, salíamos del colegio común y nos mandaban al shule. El shule en Yiddish significaba escuela. Entonces aprendíamos hebreo y teníamos nociones de lo que era la cultura hebrea a la tarde.
Por lo general se iba a la tarde, se hacía el colegio a la mañana. Bueno, lo mismo Pablo. Exactamente lo mismo Pablo. Pablo hacía los dos colegios, las dos escuelas. Entonces creció con una identidad judía muy, muy fuerte. Solamente que la identidad judía de Pablo era lo que veíamos el otro día, lo que pasaba con los judíos helenistas. No estaba tan acendrada en el respeto a la ley, el centro litúrgico por excelencia, el templo, ¿no? Pablo tenía como una cosa de la adoración al Dios de Israel, absoluta, en el respeto absoluto por la ley de Moisés, pero había como otras formas de encontrarse con Dios, ¿no? Que era lo que traían los judíos helenistas. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo se va a estudiar y no estudia con cualquiera, estudia con el que figura en Hechos de los Apóstoles, su maestro es Gamaliel. Entendamos de que había dos corrientes de formación farisea en Jerusalén. Una corriente muy estricta que estaba a cargo de Al-Shaddai, que era una corriente literalista, podríamos decir muy ortodoxa, que sigue hoy día, en donde lo que está escrito es lo que es, no se puede interpretar, ¿no? Diría Lutero, solo escritura. La escritura es lo que vale, lo que cuenta. En cambio, Gamaliel era la escuela de la interpretación, y una interpretación alegórica en el sentido de poder entrar al espíritu por lo cual se había dicho lo que se había dicho dentro de la ley. Entonces era muy rica. Es Gamaliel el que se para y dice en Hechos, si esto es de Dios, ninguno de ustedes lo va a poder detener. Y si no es de Dios, va a terminar desapareciendo en el medio de Sanedrín defendiendo a los cristianos. Esa era la mentalidad, una mentalidad completamente abierta y además receptora, ¿no? Muy receptiva de lo que venía por parte del Señor. Pablo era ese. Pablo al llegar y al terminar la escuela se hizo fariseo y al ser fariseo se quedó como custodio de alguna manera del templo. Él custodiaba y cuidaba algunas actividades que se desarrollaban en el templo. Y claro, a ver, pensemos, recontra observante, se conocía la ley de Moisés de arriba abajo y de derecha a izquierda, sabía cómo aplicarla, era de alguna manera vedor de cómo otros la aplicaban y la vivían. El hombre sentía que estos hermanos del camino iban en contra absolutamente de la ley de Moisés, porque seguían a un hombre. Y un hombre jamás podía ser el Dios todopoderoso, absolutamente omnipresente, pero trascendente a la vez, ¿no? ¿Cómo podía ser que estuvieran adorando? Eso era blasfemia. Entonces Pablo, de alguna manera, obraba según su criterio y según su creencia. Era fiel a lo que le pedía su Dios. ¿Es claro eso? Se dice que Pablo, en los capítulos anteriores, si ustedes leyeran el 8 y el 7, más el 7 que el 8, estaba presente en la lapidación de Esteban. Es lo último que se cuenta. Saulo era joven y estaba con las prendas de Esteban, era el que sostenía la capa y el manto de Esteban cuando fue lapidado, ¿no? El primer mártir cristiano. Entonces pónganse a pensar que él estaba orgullosísimo de su actividad y de defender. Por eso va a pedir credenciales. A ver, no es en Jerusalén, ahora están en Damasco. Permítanme ir a buscarlos y traerlos prisioneros. Porque va en contra de la ley de Moisés. Va en contra del Dios de Israel, lo que esta gente promueve. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Por eso es tan interesante. ¿Tiene una conversión? ¿Podemos decir que Pablo es un hombre convertido? De hecho, muy pocos ya hablan de la conversión de San Pablo. Porque en realidad Pablo era un hombre fiel, un hombre amante de Dios, un hombre que tenía en su corazón la presencia de Dios permanentemente. Él era coherente con lo que creía. Él trataba de vivir lo que había aprendido y lo que había sido la esencia de su existencia, inclusive de su familia. Entonces, ¿hay una conversión? A mí me encanta porque, como cuenta Lucas en el capítulo 9, que es biográfico, dice que una vez que Pablo se cae al suelo,
cuando se levanta estaba completamente ciego. Ese es el tema. Ese es el tema. La ceguera. ¿Cuántas veces nos pasa que sabemos mucho de Dios? Tenemos un conocimiento cabal de lo que tenemos que hacer, tenemos un conocimiento cabal de lo que dice la ley, lo que dice el catecismo, lo que dice, ¿cómo se llama? El magisterio de la iglesia, pero estamos ciegos. ¿Estamos ciegos en relación a qué? Justamente a la relación con Dios. Estamos ciegos de esa relación. Fíjense que Pablo además estaba muy seguro, de una manera que eso lo dan todas las biografías paulinas, muy seguro de lo que sabía y lo que debía hacer. Y de alguna manera, cuando una persona está tan seguro de lo que debe hacer y lo que sabe, está como blindada a la gracia de Dios. ¿No? Está blindada a la gracia de Dios. Yo puedo, yo sé. No, esto no está bien, esta está mal, esta persona es incorrecta, no la podemos recibir. No está bien hacerla que participe en esta ceremonia, no puede, no debe, ¿no? Cerrada a la gracia de Dios. Entonces lo que le pasa a Pablo una vez que queda ciego y una vez que se encuentra después, porque continúa el relato, que va a la casa de Ananías asustadísimo, tiene que salir al encuentro de Pablo porque sabía que Pablo era quien perseguía a los cristianos y él tenía que ir a ver para curarlo de la ceguera. Cuando le da una mirada diferente. Si ustedes se acuerdan, que yo venía contándoles en las parábolas, cuando hicimos las parábolas de Lucas, siempre digo que no es mía la frase, es de Benedicto y me encanta: la fe es el camino de la mirada. Depende cómo miramos es como creemos. Depende cómo miramos es como creemos. La mirada define lo que creemos. Y ahí es lo que realmente le pasa a Pablo. Pablo lo que tiene es una conversión de mirada interior, de darse cuenta que este Dios va más allá de la ley. Es mucho más grande que la ley, es mucho más grande de lo que aprendió, es mucho más grande de su propia seguridad y que vale la pena escucharlo y seguir. Y ahí es donde se pone a disposición del Señor y se convierte en lo que todos sabemos en que se convirtió, ¿no? El apóstol, hoy estamos acá gracias a él, el apóstol de los gentiles, el apóstol que rompió la barrera y que sacó el evangelio fuera de los límites del judaísmo, de los... Miren, ¿estamos bien? ¿Sí? Algunos pobres me escucharon ya, ¿no? Ya no sé qué escucharon y qué no escucharon, no tengo la menor idea. Pues hablar que le explica. No sé qué escucharon y qué no. Si ustedes van al capítulo 22, que me va a gustar que vayan ahora, para ver lo que... Entonces, esta conversión de mirada fue narrada por Lucas, la primera. Fue narrada en tercera persona. Pablo vio, Pablo dijo, Pablo escuchó, Pablo se cayó, a Pablo le pasó. Vamos a ver qué dice el capítulo 22, versículo 1. Hermanos y padres, escuchen mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, se estuvieron más quietos. Él dijo: soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como lo son todos ustedes actualmente. Yo perseguí a muerte a quienes seguían ese camino, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el Senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco, para arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia el mediodía,
De repente una luz celeste intensa resplandeció en torno a mí. Caí en tierra y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contesté: ¿quién eres, Señor? Contestó la voz: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los acompañantes veían la luz, pero no oían la voz del que hablaba conmigo. Yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? Contestó el Señor: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía, deslumbrado por el brillo de aquella luz, los acompañantes me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. ¿Ven? Contado en primera persona. Podrían seguir después, ¿no? Algo muy lindo. Fíjense, vayamos al versículo 17, dice: cuando volví a Jerusalén, estando en oración en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí. Repliqué: Señor, ellos saben que yo arrestaba a los que creían en ti y los azotaba en las sinagogas. También que cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobando y guardando la ropa de los que los mataban. Él me dijo: ve, que yo te envío a pueblos lejanos. ¿Ya hay? Acá está agregada la misión, ¿no? Está la vocación y la misión. Y la fuerza, ¿no? Porque el Señor que... Vamos al 26. Es muy personal muy en el corazón. En el 9 decía que los acompañantes oían la voz, pero no veían nada. ¿Viste cómo lo lee? Y acá dice al revés, que vieron la luz pero no escuchaban. Exacto. Claro. Exacto. Al revés. Exactamente. Y ahora vamos a ver qué dice acá. Hay alguien que tiene que desempatar, Juana. ¿Qué pasó? A ver qué pasó, de verdad. Hay un montón de inconsistencias de esa naturaleza. De hecho, que en un momento determinado las cartas y hechos se contradicen. Por ejemplo, en una, que iban a buscarlo y lo bajaron en el 9, dice que lo bajaron por una canasta por la muralla de Damasco para que se escapara. Y en otro dice que fue a Arabia, se escapó a Arabia y que por eso lo bajaron como es de una muralla, porque lo perseguían los árabes, ¿no? O sea, hay como inconsistencias. Agripa dijo a Pablo: ya está acá, está frente a quien él veía que no tenía ni... Agripa era el rey, ¿no? Que había sucedido a Herodes una vez muerto él. Lo sucede a Agripa y por eso lo traen y él escucha el testimonio paulino. Puedes hablar en defensa propia. Pablo, haciendo un gesto con la mano, pronunció su defensa. De todo lo que me acusan los judíos, tengo hoy la satisfacción de defenderme ante ti, rey Agripa, especialmente porque eres experto en costumbres y controversias judías, por lo cual te pido que me escuches con paciencia. Mi vida entera, desde mi adolescencia, pasaba desde el principio en el seno de mi pueblo. La conocen todos los judíos de Jerusalén. Y como me conocen desde hace tanto tiempo, pueden dar testimonio de que yo pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión. Era fariseo. Les cuento simplemente para que sepan que la palabra fariseo hoy significa separados. Era realmente considerada una secta. Si bien todas sectas se le denominaban los grupos religiosos o partidos políticos que había en la Palestina del primer siglo. Sectas eran los bautistas, los hemerobautistas, los esenios, los saduceos, los fariseos, los celotes. Todos esos formaban las sectas o partidos de aquel entonces en el siglo I de la época cristiana. Ahora me están juzgando porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres.
Y nuestras 12 tribus, en su culto noche y día, aguardan impacientes que se cumpla esa promesa. Majestad de esa esperanza me acusan los judíos. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? En un tiempo yo pensaba que mi deber era combatir con todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Es lo que hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los sumos sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos consagrados. Y cuando los condenaban a muerte, yo añadía mi voto. Muchas veces en la sinagoga yo los maltrataba para hacerlos blasfemar, y mi furia creció hasta el punto de perseguirlos en ciudades extranjeras. Viajando en este empeño hacia Damasco con autoridad y encargo de los sumos sacerdotes, un mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste más brillante que el sol. Caímos todos a la tierra. Y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie, que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te envío. Les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los consagrados. No desobedecí, rey Agripa, a la visión celeste, sino que me puse a predicar, primero a los de Damasco, después a los de Jerusalén, en toda la Judea, y a los paganos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, con prácticas válidas de penitencia. Por este motivo se apoderaron de mí los judíos e intentaron acabar conmigo. Pero protegido por Dios hasta hoy, he podido seguir dando testimonio ante pequeños y grandes, sin enseñar otra cosa lo que predijeron los profetas y Moisés, a saber que el Mesías había de padecer, resucitar de la muerte y anunciar la luz a su pueblo y a los paganos. Cuando Pablo terminó su defensa, Festo dijo con voz firme: estás loco, Pablo, tanto estudiar te ha vuelto loco. Replicó Pablo: no estoy loco, ilustre Festo, más bien pronuncio palabras verdaderas y sensatas. Miren lo que dice Agripa en el 28. Por poco no me convences de hacerme cristiano. Respondió Pablo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los oyentes fueran hoy lo que yo soy, pero sin estas cadenas. Se levantaron el rey, el gobernador Berenice y los asistentes. Al retirarse comentaron: ese hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo: podría haberse marchado libre si no hubiera apelado al emperador. ¿Pueden ver las diferencias? Como uno nos cuenta lo que pasó, como él cuenta lo que pasó, y como él cuenta en este capítulo 26, hace una narración querigmática, así se llama. El capítulo 26 es una narrativa querigmática. Porque habla del querigma. ¿Cuál? La 26, la última. ¿Cómo estuvimos con el querigma? Lo que pasa es que dice Francisco, dice Benedicto también, y Francisco lo sostiene, que por haber perdido el querigma es que perdimos la fuerza de la evangelización. Porque en el querigma está todo resumido. En el querigma, ¿se acuerdan? La primera, lo que enseñaban los apóstoles, en lo que nosotros estudiamos en la didascalia, ¿no? ¿Qué era? Jesús se encarnó, se entregó, padeció, murió y resucitó para nuestra salvación.
¿Y nosotros qué hicimos? Nada. Para merecerlo. Entonces ahí está el tema. Ahí está el tema. A ver, este Dios que me ama hace todo por mí. Hace absolutamente todo por mí. Yo lo vivo de esa manera. Entonces fíjense que la narración de mi vida de fe, como la de Pablo, puede ser que yo un día les cuente, ¿saben que un 12 de marzo, a las 12:30 del mediodía, Monseñor Moledo me llevó al Santísimo, a la parroquia, siempre me pasa lo mismo, digo Santísimo Redentor, pero no es Santísimo Redentor, tengo la Resurrección del Señor, así se llama la parroquia, Resurrección del Señor en el barrio de Chacarita, donde él había sido párroco muchos años, abrió la iglesia, era una tarde muy linda de otoño, prendimos la luz, éramos 4, me bautizó, y yo salí caminando como si nada hubiese pasado. Ahí empezó mi historia. Uno puede narrar la historia de uno con un acontecimiento X en un momento determinado, en un lugar determinado, pero no contar qué pasó interiormente a partir de ese encuentro con el Señor. Bueno, yo me acuerdo ya de mi bautismo, tenía casi 20 años, pero otros habrá sido en algún momento. A lo que nos lleva es saber esto, ¿no? ¿Qué experiencia de Dios? ¿Cuál fue tu Damasco? Todos tuvimos un Damasco. Todos tuvimos un Damasco. Y reconocer el Damasco es como reconocer la Galilea. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto al principio a esos apóstoles al lado del mar de Galilea, que el Señor los elige y que yo les decía, volver a la Galilea es volver al día de la elección, es volver a recrear la voz de Dios en mí que me dijo, sígueme. Bueno, el Damasco es lo mismo. El Damasco viene en esto que yo ayer en la radio les contaba, que el capítulo 15, históricamente reconocido en Lucas como el capítulo de la misericordia, tiene la característica de no expresar la misericordia hacia el pecador, sino hacia el justo, para que la reconozca. El capítulo 15 va destinado a los justos, como Pablo, aferrados a la ley y que pensando que por hacer todo bien, ya tenían el cielo entre sus manos. ¿A dónde va? El capítulo 15 me lleva a entender que para que el Señor me traiga sobre sus hombros, yo me tengo que reconocer una oveja perdida. Porque si no, quedo perdida en mi autosuficiencia. En mi auto. ¿No? Lo mismo le pasaba a Pablo. Hay que perderse y reconocerse perdido fuera del redil para gozar de venir en los hombros de Él. Porque si no, lo vemos siempre como un cinemascope de afuera. Y lo narramos en tercera persona, así, mirá cómo trae a la oveja perdida. ¿Y cuánto voy a decir, mirá cómo me trae? Mirá cómo me carga. Mirá la suavidad de sus brazos y el calor de su cuerpo. Entonces puedo estar narrándolo de manera distinta. Cuando soy la oveja y me trae sobre los hombros, puedo contar que sin merecerlo, porque la oveja no hizo nada para que la encuentre, y él no paró hasta que la encontró. Entonces, ahí poder experimentar el inmenso amor que me tiene. Yo lo único que hice era irme cada vez más lejos, y si se quiere, era esconderme más de su presencia. Pero no paró, porque después viene la otra, en el capítulo 15, la de la lámpara y la mujer y la moneda. La moneda tiene valor por la búsqueda, no tiene valor, porque la moneda no valía nada, pero la búsqueda la hace valiosa. ¿Es claro lo que hace el Señor con nosotros? Su búsqueda y su amor por cada uno de nosotros hace que tengamos el valor que tenemos. Hijos amados de Dios, hasta el fin. Sí. Seguro una pregunta muy tonta. No hay preguntas. Pero, a ver, Pablo, cuando le llegó la luz, ¿le llegó de sorpresa o él la estaba pidiendo? No, bueno,
Pablo estaba cumpliendo una misión que según él creía desde su corazón, por lo que acabamos de leer, era la voluntad de Dios. Perseguir a esta gente que adoraban a un Dios pagano para él. ¿Es claro? Entonces, esa luz le vino a poner luz a su tiniebla. Por eso habla, de llevar a los otros a la luz de la tiniebla donde vive. Por eso, el Damasco vendría a ser cuando nosotros que tenemos fe y seguimos fielmente a Dios, pensamos que por nuestras buenas obras nos viene la gracia. ¿Es claro? Mientras que el Señor nos enseña que hacemos el bien, porque en realidad Él obra en nosotros. Él obra en nosotros. Ese es el Damasco. Y ahí es donde empieza a cambiar nuestra relación de amor con Él y nuestra vida religiosa. Empieza a ser mucho más fecunda, empieza a ser realmente mucho más en salida. Esto de Pablo termina de dar luz a lo que veíamos de las características de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana con certeza de la gracia de Dios es una comunidad que no teme, no teme, tiene la certeza que tiene que tener. No está preocupada por la equivocación. La equivocación es un seguro, porque nadie es perfecto. Está completamente ligada a la gracia de Dios. ¿Es claro? ¿Lograron entender el camino? Es fascinante. Yo les traje algo para leer. Sí, claro, vale. Pero, a ver, no todos tenemos que ver una luz y no por ahí una cosa, ¿no? Porque tu Damasco puede ser un Damasco que nadie ve, ¿no? Y no tiene que ser un símbolo o un evento externo. Exacto. Porque aquí hay mucho foco en eso. Le pasó algo y una luz, los apóstoles vieron, no. O sea, creo que el mensaje del Damasco a veces es adentro y no hay manera de que necesariamente lo tengas que asociar a algo físico. Entendamos siempre, y me encanta recordarles, que la escritura está llena de palabras que hay que interpretar, que son signos, ¿no? La luz es un signo, es el signo de la fe, de la presencia de Dios. Fíjate que es tan signo de eso que nuestros altares tienen una luz que nos indica que el Señor está allí, ¿no? O sea, es un signo patente y evidente, ¿no? Entonces esa luz que se enciende un día en tu corazón, nosotros le decimos vulgarmente que te cae la ficha. El día que te cayó la ficha se te prendió la luz. A ver, Señor, yo venía por acá y me pensaba que tenía que hacer todo, tenía que cumplir, ¿no? A mí me causa, siempre me viene esa misma imagen, ¿no? Del deber, del tener que, ¿no? Tenemos que, ¿no? Cuando tenemos una relación con Dios, surge eso. ¿Es claro? O sea, yo tengo que amar a mi marido, pero cuando hay una relación de amor, no estoy pensando, tengo que amar a mi marido. Hay amor, surge. ¿Comprendés lo que te digo? Entonces ahí a donde lo lleva, o nos quiere llevar el relato de Lucas. Todos nosotros en algún momento, si no tuvimos, vamos a tener, si lo deseamos, un Damasco, porque cuando uno obra realmente desde la fe, desde la verdad, desde el corazón, siempre Dios se las arregla para que la relación con Él sea realmente vital y no intelectual. ¿Entendés? Yo tuve mi Damasco, clarísimo, sí. Es que para mí los damascos son tantos llamados en silencio que a lo largo de la vida, sin darnos cuenta, vamos teniendo todo sin ser cosas espectaculares. Totalmente. Yo creo que continuamente tenemos los que seguimos a Jesús y somos débiles,
Simplificadores. Pero nos damos cuenta de que hay esos demás. A veces no nos damos cuenta, pero voy existe. buscando y El día a a veces día. en la noche cuando me acuesto digo, Señor, pero si tú estás aquí, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no...? Pero él actúa en nosotros. Totalmente, es así. Y me atrevería a decir algo parafraseando a Elías, ¿no? En el susurro. En el susurro. No viene con todo en el susurro. Porque acuérdense que una de las cosas que tanto, ya que estamos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que me parece a mí que es el que más hace hincapié en esto, me encantó el arpa. El susurro de el arpa. Fíjate que Lucas va a centrar tanto la importancia de lo que es el silencio y la escucha. Es el evangelio del silencio, la escucha y la oración. Es el evangelio. De los tres, Mateo, Marcos y él, es el que más le da importancia. De hecho, tiene parte del evangelio que se dedica a hablar del tema. ¿No? Marta y María, el Señor que permanentemente se va al costado y reza y ora en silencio y está como en presencia del Padre, dice Lucas. O sea, es el que más hincapié hace en eso. Entonces esa luz, por supuesto, que es interior, chiquita, permanente, como decía José, nos viene sin que, como Pablo, sin que le esperemos. Es algo. Y lo importante es algo que decías vos, nos damos cuenta. O sea, este camino que te ayuda a darte cuenta, a no vivir en piloto automático, ¿viste? El tema de la relación con Dios, sino que me doy cuenta de que algo pasa, de que estoy en un camino y que soy interpelado, que soy iluminado, que soy de alguna manera abrazado, levantado. Me estoy dando cuenta de estas cosas que me pasan con el Señor. Que el Señor no es un concepto, no es una idea, no es un requisito, sino que el Señor es una persona con quien me relaciono. Pero ya cuando estás en ese camino, entonces ahí es cuando como que pides sin querer y viene la luz también, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Le pedimos al Señor que yo vea como el ciego. No sé qué dijo Pablo. Yo decía lo que me pasa a mí, que en los momentos difíciles de los que hemos pasado algunas personas tal vez, momentos así fuertes, es cuando uno está más atento a esas llamadas de Dios. Al menos eso me pasó a mí y yo realmente me asusto de así como me habla en pequeñas cosas, pero está súper atenta. Y recuerdo una vez en dirección espiritual un sacerdote me dijo que, o sea, esos momentos difíciles que te manda o que vives porque sí, o sea, ¿cómo te sí, eso me dice, ¿cómo? Eres una consentida, ¿cierto? Y yo digo, pero ¿por qué? Y es impresionante, porque esos momentos difíciles son los que te acercan más a él, estás más atenta. Acuérdense que no nos manda, no nos manda. La voluntad de Dios es que seamos felices y estamos arrojados al devenir, porque son sufrimiento, la enfermedad, la pérdida, la imperfección, el pecado, pero eso no manda, es parte de la vida. Lo que sí nos da su compañía, su gracia y su fortaleza, eso sí. Nos vemos. Sí. Y ahora les toca a ustedes, casi. Con estas clases que yo nunca he estado cerca de la iglesia ni he sido ni he pertenecido ni nada, o sea, no he vivido la religión en mi casa, no existía, muy poco en realidad. Y con todas estas clases lo que veo es que siempre creo que hemos estado esperando que nos suceda todo lo maravilloso que está escrito y esperamos que nos pase igual. Y de repente vamos por la calle y yo espero que salga un rayo de luz.
Y no nos pasa eso, de esa manera como está explicado, o como está escrito, mejor dicho. Supongo